Sí, Inge. Sí, Sí, Inge. Listo. Ok, entonces, miren, voy a generar un archivo nuevo que le voy a llamar, lo voy a guardar. Este archivo que vamos a generar hoy día, por favor, lo guardan dentro del directorio que se generó en el taller Frames. ¿Sí? Lo vamos a guardar ahí, dentro de ese directorio que se generó en el taller Frames. Se abrió un, ¿no es cierto? Se les generó una carpeta que se llama taller Frames, ¿verdad? ¿Sí? sí, Ya, sí. dentro de esa carpeta vamos a guardar este archivo que vamos a generar hoy día, le vamos a llamar principal 1. Principal 1. Entonces, miren lo que podemos hacer en lo que es diseño. Guardamos como principal 1.html, no se olviden, ¿no? .html, entonces guardamos principal 1.html. Y como tenemos ahí 7 frames, vamos a trabajar con esos 7 frames. ¿Sí? Entonces tenemos ese principal 1, vamos a poner la estructura de HTML rápido con el componente skeleton. Y ya tenemos ahí, ¿no? Entonces, lo fundamental de esto es que cuando yo tengo varias páginas, puedo simplificar su uso, su diseño en una sola página a través de lo que son frames. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo simplificar? Simplemente, bueno, le vamos a poner un título. Sí, le vamos a poner el título, le voy a llamar diseño. Diseño principal. Diseño principal. Listo, voy al... Ya, una vez que está ahí, cierro el hit. Y recuerda que el body es opcional, ¿no? Entonces, no voy a trabajar con body, le voy a borrar la etiqueta body. Voy a trabajar con frames. Pero en caso de hacerlo, el body quedaría dentro del frame, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar con el frame. Vamos a hacer un frame set. ¿Sí? Frame set. Entonces le voy a hacer un frame set en donde le voy a decir rows. Vamos a hacerle filas, ¿no? ¿Sí? Rows igual. Y vamos a decirle que se divida en una fila de 100, una de el resto, ¿sí? Una del resto y otra de 100. Listo, entonces hemos dividido ahí. Hemos hecho el frame set. Vamos a ponerle bueno, vamos a especificarle border igual para que vean que se puede trabajar con border. Bueno, esta pongámosle 0 para empezar. Luego le vamos a cambiar. Border igual 0. No. Border igual 0. Entonces tenemos ahí el borde. Y nada más. Para empezar. Vamos a ver cómo nos queda. Cerramos la etiqueta y tenemos ahí nuestro frame set. Perdón. Entonces, como tenemos tres filas que hemos formado en nuestro frame set, ¿sí? En esas 3 filas, en la primera fila vamos a asignar un frame, ¿sí? Entonces le vamos a decir frame, frame, y vamos a asignarle el frame src igual. Como estoy en la misma carpeta, no me hace falta ponerlo, ahí me salen las páginas que tengo, ¿no? Entonces le voy a coger la, qué sé yo, la página 1, ¿sí? El frame 1, perdón, página 1. Frame 1, ¿sí? El frame 1.html y nada más. Y la cierro. Entonces cierro el frame. Ahí está, ¿no? He cerrado el frame. Y ya tengo asignado una página. En página 1.html está cerrado el frame. Y ahora la segunda, que es la de el resto, vamos a dividirle. Vamos a hacer otro frame set. Frame, frame set. Voy a hacer un frame set ahora de columnas. Lo voy a dividir en columnas. ¿Sí? Calls igual. Y le voy a dividir en 3 columnas. O a ver, sí, en 3 columnas.
una del 15%, vamos a utilizar ahí porcentaje, un resumen de todo lo que vimos la clase anterior, coma, una del resto, y otra, ¿sí? Del resto, y otra del resto, ¿no? Del 15%. Entonces vamos a utilizar el 30% y el resto, en otras palabras, ¿no? En espacios. Y vamos a ponerle igual, ¿no? Hasta suficiente con eso. Ya vamos a ver luego si le cambiamos algo. Listo. Entonces cerramos el frame set. ¿Sí? Entonces se cerró el frame set. A ver, tenemos frame set. Pero no me generó la etiqueta de cierre. No importa, luego lo genero yo. Entonces tenemos ahí un frame set de 3 y bueno, tenemos que tener 3 páginas, ¿no? Entonces vamos a asignar las 3 páginas, frame, src, igual, y vamos aquí a asignarle la página 4, el frame 4, ¿sí? Recogemos el frame 4, por decir, ¿no? Y lo cerramos. Igual en la otra, podemos hacer el frame. src, igual, y vamos a asignarle la página 2, o el frame 2, y lo cerramos. Y finalmente, frame src, y vamos a asignarle la página 5, o el frame 5 sería, ¿no? Y lo cerramos. Y ya. Bueno, aquí me faltó cerrar un frame set. Vamos a copiar este, no importa. Control C y Control V. Y cerré mi frame set. Y me queda el otro, ¿no? Porque he generado dos frame sets. Primer frame set, el segundo frame set lo cerré. Recuerde que recién ocupé las dos filas, ¿no? La primera fila en donde voy a usar el frame 1, la segunda fila en donde le dividí en columnas y muestro 3 páginas y me falta la tercera fila, ¿no? Entonces en la tercera fila vamos a mostrarle el frame 5. Entonces ponemos frame src igual, y cuál nos falta, la 5, ¿no? Entonces indistintamente va hacia el diseño. El 3 creo que falta. Oh, el 3, sí, tiene razón. Tiene razón. Y el 5 está arriba, ¿no? A ver, tenemos dos, sí, la 3. Mostrémosle la 3, ¿sí? Le mostramos la 3 y listo, y lo cerramos. ¿Ya? Y se cierra el frame set y se acabó. Entonces lo hacemos, lo guardamos, control S, y bueno, visualicemos lo que hicimos en diseño, ¿no? Entonces, no sé si visualizan cómo trabajamos espacios con varias páginas. Voy a enseñarles lo que deben haber visualizado, algo parecido, ¿no? Por eso tenía ya diseñado las páginas. Entonces, miren cómo abrimos espacios. ¿Está claro? Sí. Sí, entonces miren, en una sola página abrimos espacios de diseño. Claro, pueden trabajar con FrameSet y ya vamos a ver. Esto, el HTML5 lo llamó áreas ya, ¿no? Lo optimizó en base a estas áreas, pero son más que espacios. Si usted aprende a manejar estos espacios, el HTML5 le va a ser mucho más simple el manejo de estos espacios, ¿no? Son espacios básicamente para diseño. Entonces usted tiene un espacio para diseño de la cabecera, otra página para menús, ¿sí? En lo que es el diseño en web, menús, contenido, ¿sí? Propagandas, en el que va en la parte derecha, donde está la página 5, ¿sí? Y el pie de página. Entonces, básicamente, así debe estar estructurado un diseño web en su forma más general, ¿no? Para que no pongan por donde sea. Entonces, siempre tienen una cabecera, un menú para poder manejar enlaces o contenidos,
Si va a tener propagandas o referencias a otras páginas, en la parte derecha, y claro, el pie en donde está todos los enlaces externos o indicaciones adicionales sobre el contenido de la página, ¿no? Entonces, eso es básicamente cómo se debe llevar un diseño, ¿no? ¿Sí les funciona a todos? Sí, Sí, listo. Entonces, miren, esa es la idea de un diseño, por eso les he puesto ese taller con colores y todo. Y claro, ahí hay un taller Frames en donde pueden ampliar el uso de esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con contenidos? Los contenidos también los puedo manejar a través de Frames. Y para manejar contenidos vamos a ver cómo hacerlo. Entonces vamos a generar dos archivos de contenidos y para eso vamos a manejar el atributo target. Vamos a crear un nuevo archivo. ¿Sí? Y obviamente para manejar contenidos o los tipos de menús derechos, perdón, de menús verticales en web, aunque ahora también ya se maneja un poco menús horizontales a partir de lo que es HTML5, pero más funcionan los menús verticales. Entonces los menús verticales manejan contenidos y para eso debe diseñar contenidos y obviamente se necesita un diseño de lo que es el menú en cierta manera, ¿no? Que no son más que enlaces entre páginas, porque los contenidos se deben diseñar en páginas, ¿no? Por eso es que un buen diseño tiene varias páginas. La idea es que las páginas no sean muy pesadas, porque usted podría hacer un buen diseño en una sola página, pero sería muy pesada y entonces le daría problema al cargar en los navegadores, ¿no? Entonces es mejor siempre, ¿no? Siempre un buen diseño y en todo mismo, en la parte estructural, en la parte funcional de los diseños. La mejor manera de presentar la información es mediante divisiones y agrupaciones. Entonces, si usted estructura correctamente un diseño web, tiene que presentar en forma de agrupaciones, como lo hemos hecho en este diseño anterior que hicimos. Mire cómo se ha agrupado lo que es la cabecera, los menús y todo. Y otra parte es dividir también, ¿no? Dividir los contenidos en páginas para optimizar el desempeño al cargar las páginas en su browser. Recuerde que lo que los usuarios buscan es visualizar inmediatamente la información y ustedes mismos les debe pasar, ¿no? Cuando hay páginas muy pesadas, igual causa lo que queremos evitar con un buen diseño, que es la frustración. Entonces, para eso, miren, vamos a hacer esta práctica, vamos a llamarle a este archivo, vamos a generar primero el menú. Archivo, guardar, como igual tenemos que guardarlo en la carpeta, ¿no? No se olviden, en la carpeta, porque vamos a trabajar con ese taller que les había hecho que descargue. Entonces, en la misma carpeta, ¿sí? Que en mi caso está, que se llama taller frames. Ahí, vamos a llamarle enlaces. Enlaces.html, ¿sí? Lo vamos a guardar. Vamos a generar solo el menú, los enlaces.html para ver cómo puedo manejar los espacios de diseño, ¿no? Con HTML. Entonces lo guardamos como enlaces.html. Listo, vamos a poner listo, ahí tengo los enlaces.html. Vamos a poner la estructura del HTML, ya saben, la básica. Listo. Y de título le puedo poner página de enlaces o menú, como ustedes quieran. Página de enlaces. Ya, aquí no va a hacer nada de frame, solo voy a generar enlaces con el frame, con el atributo target que ya les había indicado, que maneja lo que son cuando se les pone nombres a los frames, ¿no? Eh, como digo, esto es importante trabajar los espacios de diseño por nombres, pero claro, usted debe tener ahí el diseñador. Entonces ahí vemos la importancia de que el desarrollador también tiene que ser diseñador, porque el diseñador va poniendo los nombres y todo, y cuando se desarrolla, y han de ver en desarrollo web, cuando desarrollan tienen que saber la información que ustedes van a mostrar, en qué espacios van a mostrar esa información para que sea visible e intuitiva para el usuario. Y claro, si tienen estos espacios nombres, se les hace mucho más sencillo el manejo de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Vamos a generar los enlaces. Vamos a decirle con a, ref, ¿sí?
perdón, no es ref, href. Href, las referencias, ¿no? A enlaces. Y vamos a hacer al frame 1. Miren aquí, vamos a trabajar con el frame 1. ¿Sí? El frame 1. Entonces le digo, hago una referencia a mi misma página, que se llama frame1.html. Pero en vez de decir, tiene que decir dónde voy a mostrar esa página. Entonces ahí viene el atributo target. Le digo target. ¿Y en dónde? Sí, target igual. Y me dice, bueno, ¿en dónde quiero mostrar? Entonces aquí me sale por defecto cómo quiero mostrar, pero en realidad yo le voy a decir dónde, ¿no? Entonces yo le voy a decir, voy a generar un nombre que se llame principal. Ya, le digo en principal. Eso quiere decir que cuando yo diseñe mi página principal de manejo de frames, tengo que tener un espacio o un frame, un marco en mi página que se llame principal. De esa manera, esta página se mostrará en ese espacio, ¿no? Entonces ya le tengo ahí en principal, ¿sí? Y claro, y ahora me dice, ¿y con qué nombre? Bueno, ahí me da algunas opciones, pero básicamente es cómo quiere que usted aparezca en el menú. O sea, cuando aparezca mi menú, ¿con qué nombre quiere que aparezca el menú, no? ¿Sí? Yo le voy a poner como opción 1 para que ustedes diferencien. Opción 1, por ejemplo. Se va a aparecer como opción 1, ¿sí? O no, sería mal. Contenido 1, pongamos. Contenido más, porque aquí esto es más por contenidos. Entonces le pongo contenido 1, ¿sí? Y listo. Entonces en la página, en el menú va a ser como contenido 1, y cuando le dé clic en contenido 1, va a llamar a la página frame1.html, pero lo va a mostrar dentro del espacio que se llama principal. De esa manera voy estructurando mis diseños, ¿no? Entonces, cierro la etiqueta. A. Listo. Cierro A. Y voy a saltar, ¿no? Generar un salto de línea. Break. Listo. Generé el salto de línea cerrando la etiqueta. Igual a otra, ¿no? Entonces voy a hacer A. Igual href. La referencia. Ahora lo voy a hacer al 2. A frame 2. ¿Sí? Target. En principal. Todos lo voy a mostrar en principal para ver contenidos, ¿no? Entonces igual lo digo en principal. ¿Sí? En principal. Pero lo voy a mostrar como contenido 2. Contenido 2. Cierro. Y salto de línea. Ya, entonces vamos a hacer unos 4 o 5, ¿no? Igual a href. Ahora vamos a hacer referencia al frame 3. Target. Igual, todos lo vamos a mostrar en principal. Y lo vamos a mostrar como contenido 3. Aunque esto de contenido es un decir, ¿no? Porque lo correcto sería un nombre referente al contenido en diseño. Break, saltamos. Y ya tenemos 3 opciones. Vamos a agregar otra más. A, href. Ahora vamos a desplegar la 5. La 5. Target. Todas en principal. En el mismo espacio para ir alternando contenidos, ¿no? Esa es la idea. Contenido 4. Cerramos. Saltamos de línea. Break. Y vamos a la última. A, href. Vamos a ver si hay otra. La 7 puede ser, ¿no? La 7. Target. En principal. Principal. Vamos a mostrarle como contenido. Contenido 5. Eso va a ser mi etiqueta, ¿no?
o el label que voy a mostrar. Y aquí sería opcional ya ponerle el break, pero vamos a ponerle, porque ya no voy a hacer más. Break. Break. Listo. Eso es todo. O sea, he generado solo una página de enlaces, de referencias, ¿no? Control C, lo grabo, Control S, grabo. Y no, esto si visualizo va a ser un diseño terrible, porque simplemente es un menú para mostrar en un frame. Me falta hacer la parte de frames. Si quieren lo pueden ejecutar, pero van a ver que cuando le den clic llama páginas externas, ¿no? Entonces lo guardo. Ya, lo dejo guardado. Entonces, lo que tienen que tener en claro es que como, bueno, aquí le dije que muestre en principal, podía haberle dicho que muestre en otros espacios, ¿no? O en otra página. Ya saben cómo puedo, el atributo target, que, bueno, la sentencia target tiene algunos atributos que manejan, ¿no? Entonces, ahora lo he dicho sí, pero que todos van a mostrarse en un frame que se va a llamar principal. Entonces, necesito ese frame en el diseño. Necesito hacer un diseño principal en donde llame a ese frame o en donde yo le ponga el nombre de ese frame principal donde se van a mostrar los contenidos, ¿no? Entonces, terminado esto, voy a generar ahora sí mi página principal. Vamos a hacer un nuevo, ¿sí? Y lo voy a guardar. Todo dentro del mismo diseño, ¿no? De la carpeta que estamos trabajando de práctica de frames. Que se llama taller frames. En el taller frames, como ya tenemos principal 1, le voy a grabar como principal 2. Principal 2.html. Tengo mi principal 2.html. Esta es mi página principal en donde voy a enlazar todo mi diseño web, ¿no? Entonces le pongo al skeleton en la estructura básica del HTML. Tenemos de ahí la estructura básica. Y claro, le voy a poner como página principal el título. Página principal. Terminó. Paso al body, pero como voy a trabajar con frames, ya saben que el cuerpo, la etiqueta body, a no ser que haga un control de no frames, me es útil, ¿no? Si no, no. Entonces lo voy a suprimir y voy a trabajar con frames, ¿no? O sea, aquí voy a dividir. Entonces le digo mi frame set. Frame set. ¿Sí? Y lo voy a dividir en dos columnas rápido. Frame set. Calls igual. Vamos a dividir en dos columnas, ¿no? Una columna que sea del 20% de mi diseño y la otra del resto. Sería asterisco. Entonces tengo dos columnas, ¿no? Una de esas dos espacios que acabo de generar tendrá que llamarse principal. Eso tengo que estar muy claro, ¿no? Cierro el frame set, lo abro, la etiqueta frame set, ¿sí? Y claro, cargo en la primera columna mi frame. Entonces le digo frame, src, igual. Y vamos a cargar ahí justamente el enlaces que acabamos de generar. En la primera columna va a ponerse el menú. Como le dije, el espacio de menú siempre está en la parte lateral derecha en un diseño web, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ahí, los enlaces, que es mi menú. Entonces llamo a esa página enlaces, ¿sí? Le voy a poner un nombre. Ahí le vamos a poner name. Se va a llamar, le vamos a decir que se llame, perdón, name iguales, ¿no? Name igual margen. Entonces, este frame, el del 20% que le genere, que es una columna, se va a llamar margen, ¿sí? Y le vamos a decir no resize. No resize. Que no sea modificable. No resize, perdón. No resize. Que no sea modificable, ¿no? Y cerramos. Y listo. Entonces, tenemos mi primer frame ya publicado que va a tener un margen, que se llama margen, perdón, y que no va a ser modificable, o sea, no puedo ampliarle o acortarle el espacio, ¿no? Va a ser del 20% fijo y ahí se queda, ¿no? O sea, no puedo cambiar esa distancia en el diseño o cuando yo visualice
en mi browser. Ahora el resto que es del asterisco, la otra columna, vamos a dividirle en dos filas. Entonces voy a hacer un frame set. Frame set, ahora de filas, ¿no? Rows, igual. Y le voy a hacer de dos filas del 10% y del resto. Asterisco. ¿Ya? Y eso es todo. Cierro. Y claro, siempre hay ese defecto aquí que no me genera el cierre, pero lo puedo copiar. Entonces, control V. Aunque se cierra con un solo frame set, ¿no? Sí puede funcionar eso. Prefiero trabajar espaciados. Entonces ahí tengo dos filas. Ahora me falta rellenar esas dos filas. Entonces vamos a hacer con frame. src source, la primera. Entonces en la primera vamos a decirle que muestre el frame 6. El frame 6. ¿Sí? Y le vamos a poner un borde. Vamos a decir frame border, un borde, ¿no? Con frame border igual. Podemos ponerle un frame border igual siempre entre a 10, un borde de 10. ¿Qué más? Podemos ya ir haciendo diseñado, ¿no? Frame border de 10, un scrolling. Perdón. Un scrolling. Sí. Podemos hacer un scrolling activable, ¿no? Scrolling igual. Si ponemos 10, siempre va a aparecer el scroll. Si no, ya saben, ¿no? Y un ancho de margen. Margin. Aunque esto con... Bueno, vamos a aprender a hacer el diseño aquí y después vamos a ver que esto se puede optimizar con hojas de estilo, ¿no? Margin width. Width de TH igual a 50. Margin width igual a 50 y cerramos. Listo, tenemos ahí nuestro frame. Ahora me falta el otro del resto, ¿no? Entonces vamos a decirle acá frame src source igual. Vamos a decirle que muestre por defecto el frame 7. Frame 7. Y aquí le vamos a poner un nombre, ¿no? Name igual principal. Entonces, miren, aquí está el frame que se llama principal, donde decíamos en los enlaces que en el atributo target que muestra en principal. Entonces, aquí está. Aquí lo ponemos a este frame, le estamos poniendo como principal, que es lo que necesitábamos. ¿Sí? Y vamos a ponerle un borde. Frame border. Frame border. Igual podemos hacer de 10, ¿no? Ya. ¿Qué más? Podemos ponerle que ese borde tenga un color. Border color. Border color. Igual. Azul. Son atributos nomás, ¿no? Y un margin width. Voy a copiar este. Ya, un margin width de... No le hagamos tan ancho. De 10. Margin width de 10. Y lo cierro. Y listo. ¿Sí? Se cierra el primer frame set. Se cierra el segundo frame set. Lo grabamos. Control S. Entonces, miren. Hemos hecho un diseño, ¿sí? De las páginas ahí y hemos hecho un menú. Aquí le estamos llamando, ¿no? Le estamos diciendo que enlaces se muestra acá y el espacio donde se va a mostrar va a ser acá esta fila en donde le hemos puesto el resto, en donde le hemos puesto el nombre principal. Visualícenlo, por favor. Vamos a ver si funciona primero, ¿no? Hay problemas con el enlaces.
¿Se les mostró el menú? No, no. No hay. El menú sí les mostró, en mi caso no. Algo pasó, déjenme ver. Creo que tiene que cerrar lo de frame en la 15 y 16. Ajá, ya le voy a ver. A ver, ¿en dónde me decía? En la 15 y 16 no está cerrado el frame. A ver, en la 15 y 16. El frame, pero bueno, no es tan necesario, ¿no? Porque el atributo frame no necesita cerrarse como tal. Y que en la parte de los enlaces le he puesto los nombres dentro de la etiqueta. Eso es. Eso mismo estoy viendo. La falla es en los enlaces. Ajá. En los enlaces. A ver, déjeme ver. href frame 1.html. Target principal. Target igual principal. Sí, 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 que gana. Sí, sí, tienen razón. Aquí estoy cerrando mal. Aquí estoy cerrando mal. Espérense un ratito. Aquí estoy cerrando mal. Tendría que haberle cerrado aquí. Aquí tenía que haberle cerrado. Estoy mal en la etiqueta. ¿Sí? A ver, aquí tenía que haber cerrado. Estoy mal en el cierre. Aquí tenía que haber cerrado las puertas. Contenido 1. Aquí. Miren, ya cerré y aquí es solo la etiqueta. Entonces este cierre está mal. ¿Sí? Entonces ahí. En la etiqueta contenido 1 y se cierra con A. Entonces estoy cerrándole mal acá. Tenía que haberse, perdón, tenía que haberse cerrado. Aquí tengo problema. Aquí en el cierre. Igual acá. Tenía que haberlo cerrado ya la referencia, no cerré. Ahí. Y no acá. Aquí estoy mal, cerré mal. Igual acá, el cierre tenía que haber sido en el target. Ese es el problema. ¿Sí? El resto solo es etiqueta. Contenido 1, contenido 2, 3, 4 y 5 son etiquetas. Entonces se cierra la etiqueta y ya está, ¿no? Entonces aquí tenía que haberse cerrado. Y ahí no me daría problemas, creo yo. A ver, control S. Déjenme ver. Voy a principal 2 y lo voy a ejecutar a ver qué pasó. Ahora sí. Entonces, miren, aquí el problema fue en enlaces, ¿no? En enlaces lo cerré mal. Tenía que haberlo cerrado aquí. Después del target tenía que haber cerrado. Y el resto solo es etiqueta. Contenido 1, contenido 2 es etiqueta. Entonces, ahora sí, al darle en principal, cuando lo ejecuto, miren lo que pasa. Les voy a compartir la visualización. Acá está. ¿Están viendo la visualización? Sí, Sí, entonces miren, la idea era que este sea un título, donde dice frames es un título, ¿no es cierto? Aquí está, miren, el scroll, que le dije que esté, los márgenes, aquí está el menú, entonces miren, le digo que se muestra en principal y se va alternando y viéndose los contenidos en principal, ¿no? Es como un menú. Entonces, esos contenidos realmente son páginas. Entonces, ese es el éxito en un diseño, ir realizando los contenidos por páginas para que no sea muy pesado el momento que se carga y así no saturan todo en una sola página, ¿no? Entonces, como tener un menú y voy viendo los contenidos, desplazando y entonces ya estoy haciendo... esto evita estar navegando demasiado y perderse, ¿no? Porque también cuando hacen sitios para navegar demasiado dentro de páginas de un mismo sitio, el usuario muchas veces se pierde. Entonces debe tener mucho cuidado en eso, ¿no? Una de las partes fundamentales en diseño web es tener cuidado que el usuario no se pierda. Entonces con esto estoy guardando una hegemonía en el diseño, estoy haciendo todo dentro de una misma página, claro, dividido por áreas sería, ¿no?
pero estamos ahí justificando los contenidos. ¿Está claro? Ahora, el no resize, mire ¿se acuerdan que está donde está el menú? Era no resize, mire, yo no puedo modificar el tamaño. Pero en cambio los otros frames sí, porque no le estructuré como el no resize. ¿Sí? ¿Sí le ve? Entonces esa es la idea, ¿no? Cuando le pongo no resize, le he limitado. Mire, no puedo modificarle, en cambio el otro sí. Para darle interactividad con el usuario. Interacción con el usuario, no interactividad. Interacción con el usuario, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que es en el diseño? Sí, Inge, Sí, disculpe, ¿podría poner un ratito en la parte de enlace? Claro, sí, porque ahí tuve yo un error, cerré mal Ahí estamos a ver, déjenme ver, en enlaces decía, ¿no? Sí, Inge, por favor. Ya, aquí está en enlaces. El cierre es el que estuve Gracias. mal, ¿no? Ya, mírenlo ahí. Lo cerré mal. Lo cerré incluido la etiqueta y tenía que cerrar antes de la etiqueta. El atributo target. Bueno, en el aula virtual, ahí tiene un enlace que se llama Taller Frames. Ahí está todo esto, ¿no? Y más para que usted practique, ¿de acuerdo? En ese Taller Frames, ahí está un resumen de lo que hemos hecho hoy día y algunas cosas más para que usted vaya practicando, ¿de acuerdo? Sobre el manejo de espacios de diseño con frames. Áreas. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Listo. Bueno, entonces ahora voy a dejar de compartir, voy a cambiar de tema. Ahora sí, terminamos esta parte. Y recuerden que ya empezamos con ustedes a estudiar un poco lo que era formularios. Sí hicimos algo de formularios, ¿no? La teoría, hija. Teoría nomás. A ver, veamos. Con todo vamos a repasarnos un poco. Bueno, les había dicho que ya lo que hemos visto es diseño web, cuando ustedes hacen páginas web y contenidos web. Pero ya cuando quieren hacer sistemas web, es decir, interacción con base de datos, ya necesitan manejar esto, no manejar datos, manejar variables que permitan. Ustedes saben que, ustedes ya han manejado base de datos, que saben que a través de álgebra booleana, ¿sí? Reflejado en el lenguaje SQL, ¿sí? Porque el SQL solo es un lenguaje para representar el álgebra booleana. La base de todo es el álgebra booleana, siempre base de datos, ¿no? En eso tenganlo precepto siempre. Y siempre la base del álgebra booleana es teoría de conjuntos. O sea, si usted no domina teoría de conjuntos, obviamente su álgebra booleana le va a hacer problemas y mucho más dificultoso le va a a manejar SQL, ¿no? Entonces, usted lo primero que tiene que saber es teoría de conjuntos, saber lo que es agrupación de conjuntos, lo que es intersección de conjuntos, lo que es unión de conjuntos. Entonces, los resultados que tienen estas operaciones de conjuntos se representan en álgebra booleana, ¿sí? Y el álgebra booleana no es más que... y la representación, claro, del álgebra booleana es a través de SQL. Con el SQL a usted le permite manejar información desde y hacia la base de datos. Entonces la base de datos se convierte en una capa que se llama el capa servidor, ¿no? Solo recibe información y devuelve información. Cómo usted representa o manipula esa información, lo hace a través de las reglas del negocio representada en el código SQL. Entonces usted manipula las reglas del negocio en el código SQL, que sería como un tipo de capa intermedia, y al hacer esta refleja este código SQL, carga variables y esas variables los suelta para que los vea los usuarios. Igual, si los usuarios ingresan información, lo cargan en una variable, esa variable se envía hacia el SQL manipula esa variable y lo transforma en información que se almacena en la base de datos. Eso es toda la idea de hacer un sistema simple por capas, ¿no? Ahora, bueno, en 2 capas sería lo que hablé, pero ya podríamos ir ampliando el manejo de la regla del negocio por distintas instancias y se veía generando las capas, ¿no? Pero básicamente lo que quiero decir es que la manera de cómo presenta la información al usuario y cómo el usuario ingresa información y se almacena en la base de datos, esa es la parte de diseño que usted tiene que hacer.
Entonces estamos viendo que se puede manejar dos tipos de información, ¿sí? Información visible e información oculta. Y todo eso tiene que representar en algún medio, ¿no? Y el medio mejor para representar esto es a través de elementos GUI, como ha aprendido usted en aplicaciones de escritorio, pero estos elementos GUI también se lo puede representar en web a través de lo que son los formularios, ¿sí? Todos los elementos GUI y muchos más se pueden representar en web y ya saben, los usos son los mismos, ¿no? Radio button, checkbox, campos de texto, botones, ¿qué más? Scrolls, todo esto se puede representar a través de formularios en diseño web y de esa manera usted interactúa de mejor manera con el usuario. Recuerde que en web debe tener bien claro las partes fundamentales de diseño. Primero, no saturar la información porque el usuario en web no lee. Segundo, igual que en aplicaciones de escritorio, evitar que se cometan demasiados errores en el ingreso de información a través de formularios. Por lo tanto, ¿qué es lo que más tiene que evitar? Que el usuario ingrese datos, ¿sí? Mejor es que seleccione, que modifique, que cambie, que envíe y todo esto, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de interactuar. Esto es interacción. Y obviamente con los elementos de interacción adicionales que usted puede ir agregando, como los que hemos visto, ¿no? Hay muchos como sensores y todo lo demás. La idea fundamental es hacer una interacción mucho más rápida con el usuario y que el usuario no se frustre. El usuario se frustra cuando no entiende, cuando los sitios tienen demasiado contenido y hablando en web, cuando siente que él comete demasiados errores al ingreso o al navegar, pero en realidad esos son solo pistas que le da a usted de diseño. Entonces, un mal diseño frustra al usuario y lo cual puede causar fracaso del proyecto, ¿no? Entonces, la mejor manera de representar la información es formulario, pero hay que manejarlos adecuadamente. Entonces, los formularios, ¿qué es? En teoría, permite que los demás envíen información directamente hacia el servidor e igual que presente información desde el servidor hacia los usuarios, ¿no? Entonces, recuerde que en el servidor, básicamente la información está almacenada en bruto, ¿no? O sea, si usted quiere saber los años que tiene una persona, eso no está almacenado en la base de datos. En la base de datos está almacenado la fecha de nacimiento de la persona. Entonces usted no saca nada presentándole la fecha de nacimiento al usuario si él quiere saber cuántos años tiene la persona. Y así muchas cosas, ¿no? Entonces es igual, ¿no? El IVA, por ejemplo, el tratamiento del IVA, el usuario solo ingresa los productos que compra, hace el cálculo total de los productos y él no pone el IVA ni nada, ¿no? Pero le saca la información de cuánto tuvo que pagar por IVA. Todo eso son reglas de negocio, en donde el usuario solo necesita saber la información. Entonces, en la base de datos básicamente está almacenada la información que se llama en bruto, ¿no? Eso es lo fundamental y usted sabe que eso se diseñó, es parte del diseño también, una buena base de datos y sabe todas las reglas que pudo hacer, ¿no? Entonces ahora la interacción entre esa base de datos y los formularios se lo va a hacer a través de un lenguaje de programación, que eso lo van a ver en lo que es programación web, que puede ser, les repito, ASP, PHP, que por referencia sería Perl, C, con Java también se puede hacer, ¿no? Pero aquí vamos a ver cómo representar esos formularios, ¿sí? Entonces, les había dicho ya en la clase anterior que el formulario tiene estructura, ¿no? El form, y el form tiene algunos atributos, ¿no? Algunos atributos que se pueden manejar, ¿sí? Y que es el action, method, los más básicos. El end type puede suprimirse, eso es opcional, ¿sí? El atributo action es para indicar a dónde voy a enviar la información, porque los formularios cargan elementos en variables. Entonces, esos contenidos de esas variables, ¿a dónde envío? Y obviamente aquí tendría que ser un archivo o una dirección a donde envío esos datos. Entonces, puede ser aquí, por ejemplo, si lo dejamos en blanco no va a protestar porque va a funcionar solo el diseño. Pero ya luego esas variables tendrán que comunicarse, por ejemplo, con un archivo PHP, con un archivo ASP, ¿sí? O con un JSP, o con un archivo web mismo. Podía mandar entre diseño a otras páginas, como vamos a hacer hoy día, ¿sí? Y el método es cómo pasa esa información. Entonces, les he dicho que hay dos partes y les mandé a investigar, ¿no es cierto? Dos partes de pasar. Post y get, ¿sí? El get es básicamente el más usado en lo que es configuración de páginas web, porque el get sirve para ordenar, para filtrar información, ¿sí?
y tiene un límite de 2048 caracteres, aunque ya están diciendo que la nueva tendencia es a que ya no hay límite aquí, en get, si le pongo get. Y el otro, el que estamos viendo, post, ¿sí? Post es más para transferencia de información y datos. Es decir, todo lo que envíe con post no se lo va a visualizar ni se lo va a ver, es más restringido. Entonces, si yo mando directamente datos desde mi formulario hacia la base de datos sin que el usuario lo vea ni nada, seguros, utilizo post. Pero si lo que yo voy a hacer es sacar datos de la base de datos y quiero que el usuario lo visualice y que en base a esos datos el usuario envíe, por ejemplo, un resultado de interacción y en base al resultado de interacción me saque datos de consulta para visualizar, entonces yo no puedo usar post, tendría que utilizar get. ¿Sí? Entonces con get se visualiza, con post no, porque son datos ocultos. ¿Sí investigaron eso? El post y el get. ¿Alguien puede decir algo adicional? Y bueno, el método es básicamente, tiene, ¿cómo les puedo decir? Bastante relación con el get, ¿no? ¿Sí? O con el post también. Especifica cómo se va a utilizar o enviar los datos, ¿no? El HTTP, ese es el método. Y el end-type es opcional, ¿no? Básicamente, el end-type es decir el tipo de información que va, ¿sí? Texto, datos, lo que va, ¿no? A veces el end-type actualmente casi no se utiliza mucho. Para entender esto, todos han hecho una consulta en Google, ¿no es cierto? ¿Se han utilizado el Google? ¿No es cierto? Sí, Les voy a sí. compartir. Ya, entonces ya era raro que me digan que no, ¿no? Entonces sí están visualizando ahí mi página en Google, ¿no es cierto? Ay, perdón. ¿Sí están visualizando? Sí. Sí, Ya, entonces miren, cuando hago una consulta, ¿no? Por ejemplo, digo, voy a hacer una consulta sobre UTA y le doy enter y le mando a consultar. Siempre fíjense en la parte superior. Está el espacio donde va a ser, lo que va a ser, ¿qué va a ser? Una búsqueda, dice, ¿no? El Google Search. Pero miren aquí, Q igual a UTA. ¿Sí le ven? sí. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que el Google tiene una variable donde recibe la información que yo envío. Esa variable se llama Q. Esa variable se llama Q. Y como me deja ver los datos que estoy enviando, eso quiere decir que el diseño de consulta de Google tiene el método get. Está con get porque visualizo. Si fuera post, yo no puedo ver, pero en cambio no me dejaría visualizar tampoco. Como quiero que yo visualice, entonces está utilizando get. Y lo bueno de aquí es que yo ya sé qué variable, ¿no? Entonces, por eso es que hay que poner seguridades cuando usted hace get. Y viene la parte de seguridades que ya ha de atender. Porque los hackers básicamente buscan esto, ¿no? Y si su sitio es débil, entonces dice, mire, aquí está la variable. Como aquí está la variable, entonces yo ya puedo manipular y mucho más inyectarle código SQL y le manda Selex. Y si usted no tiene restricciones de seguridad en la base de datos, ahí vienen las seguridades, ese Select externo se ejecutaría y sacaría información. Entonces ahí ya es parte de ustedes, seguridades, porque obviamente esto se va a ver con get para que pueda visualizar el usuario. Entonces hay técnicas que se hacen para ocultar esto, ¿no? Pero eso ya debe ver en diseño web y en seguridades. Pero esta es la idea. Esto es get. Si fuera post, yo no lo veo aquí, pero en cambio tampoco podría visualizar las consultas. Porque solo sería que le mando a la base de datos y la base de datos responde y ya está, pero yo no veo. Pero como es get, entonces yo sí puedo visualizar y aquí está, ¿no? Que es get, lo que mandé a consultar y aquí está la variable que utiliza. Y yo puedo utilizar esta variable para hacer diseños de web con interacción con Google a través de esa variable, porque ya sé cuál es la variable que está utilizando al hacer esta consulta. Esto no es más que un formulario. Aquí tiene un campo de texto donde ingreso y entonces cuando ingreso este campo de texto se genera una variable donde almacena UTA y veo que esa variable se llama Q.
Y listo, y voy a trabajar con esa variable Q. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí está claro? Sí, Sí, Sí. Bueno, entonces veamos qué puedo hacer con formularios y luego hacemos esto de trabajar con Google a través de esa variable Q. ¿Sí? Bien. Entonces, el form tiene algunos contenidos. Los contenidos que usted ya sabe que son los elementos GUI que hemos estudiado, ¿no? Pero aquí les llama de otro nombre, obviamente relacionado con lo que es diseño web. Por ejemplo, tiene el input type y algunos más, ¿no? Entonces, miren cómo se trabaja. Tiene el form, luego le pone ya los diseños web, ¿sí? Y todo elemento que usted diseñe, por ejemplo, este es una caja de texto, se le llama input type, ¿sí? Un cuadro de texto. Entonces, siempre ese input type tiene el nombre, ¿no? Del tipo que va a generar y el name. Este name es la variable. O sea, todo lo que ingreso en este input type, porque generé que está aquí, por ejemplo, se genera esto, ¿sí? De tipo text, dice, ¿no? Entonces, yo el rato que escribo aquí, todo lo que escribo aquí se carga en esta variable, que se llama apellido en mi caso, name. Esa sería la variable. Entonces, en mi diseño web, esos datos ingresé en esta variable apellido. Y ya luego, cuando usted programe con PHP, con JSP, con ASP, lo que sea, tendrá que coger esta variable apellido, manipularle y enviar a que se guarde en la base de datos. Y eso es todo en un desarrollo web, ¿no? Entonces, claro, todo esto tiene algunas variantes, algunas aplicaciones. Por ejemplo, el input type tiene el size y tiene el max length para ir limitando lo que va a ingresar, ¿no? Size, el tamaño del cuadro, y el max length, la longitud máxima de caracteres que yo puedo ingresar en este cuadro. Y todo lo que ingreso acá se guarda en el name. Todo lo que está en name son las variables. ¿Sí? Mire, acá tenemos otro, ¿no? Entonces, miren, tengo input type, es un tipo, un cuadro de texto, aquí está, es donde el name es apellido, pero es la variable, o sea, eso yo no voy a ver, es internamente, se llama apellido, donde tiene un tamaño del cuadro de 10 y una longitud máxima, max length, una longitud máxima de caracteres de 12. Eso ingreso aquí, es decir, si ingreso más de 12 no me va a aceptar, solo me cogerá máximo hasta 12 caracteres. De esa manera voy limitando, ¿no? Y esto tiene que tener compatibilidad. Esto tiene que tener compatibilidad con el campo que usted definió en la base de datos donde va a guardar, por ejemplo, este apellido. Entonces ahí se hacen compatibles y a través del lenguaje de programación usted transfiere los datos. Sabe que está en esta variable que se llama apellido, coge la variable apellido, lo manipula y lo manda a la base de datos. Y así de simple, así funciona todo, ¿no? Claro, si quiero poner una etiqueta, tendría que ponerle, por ejemplo, el ingreso a tu apellido, esa es otra etiqueta, ¿no? Entonces, y así tenemos un montón de elementos, ¿sí? Tenemos el input type, que es un elemento de, por aquí está, ¿no? El input type, ¿sí? Es para cargar, vamos a ver estos tres primeros, casi, para hacer, introducir texto, para poner menús, pero aquí los menús no son los que están acostumbrados. Aquí les llama a los menús a donde selecciona radio buttons, checkbox y botones para crear como primera parte, ¿no? Entonces, el primero, para ingreso de texto, el input type, cuadro de texto. Con el input type genero cuadros de texto, ¿sí? Ahora, ¿cómo genero un cuadro de texto de múltiples líneas? ¿Sí? Un text area. Para hacer áreas de texto de múltiples líneas, si quiero ingresar múltiples líneas, si han visto, es decir, escribe tus comentarios y ahí para que usted escriba sus comentarios. Este es un text area, ¿sí? Igual, el text area coge y pone un name, ese sería el nombre de la variable para que donde va a almacenar todo lo que ingrese en esta área de texto, text area. Y como es grande, le dice cuántas filas y cuántas columnas debe tener esa área de texto. Rows y calls. Y listo. Entonces eso es un text area. ¿Qué es lo que le genera esto un text area? ¿Sí ve? Eso genera un text area, ¿no? Entonces todo lo que ingresa aquí se almacena en el name que le dio al text area.
Entonces ahí está el textario, ¿no? Cuántas filas y cuántas columnas, y entonces en base a las filas y columnas que usted le dice, se ingresa esto. Tenemos también le dice menús, pero en realidad es la generación de un combo box, ¿sí? Porque a través de combo box también se puede establecer opciones en web. Entonces, un combo box o un menú que se le llama en web o selección de menús se crea con la etiqueta select name, select, ¿sí? Con select. Y el name, ya sabes, el nombre de la variable donde se almacena lo que usted seleccione en ese combo box, ¿sí? Entonces genera la etiqueta y las opciones que van dentro de ese combo box se lo pone con option, quedando así, ¿no? Miren, aquí está. Select, el name, el color de la variable, el nombre de la variable, perdón, que sería, y ahí va dando las options, ¿no? Dentro del select, option, rojo, verde, azul, amarillo, y se cierra el select. Todo va dentro del form, ¿no? Es parte del form. Todo va dentro del form. Y ahí le sale esto, solo esto, ¿no? Y le sale el combo box. Usted da clic aquí. Por defecto coge el primer color, ¿no? ¿Sí? El primer color. Por defecto aparece. No, pero de hecho la primera opción, no primer color. La primera opción aparecería. Y luego cuando doy clic asoma todas las opciones. Como esta es tipo selección, solo coge uno. El que yo seleccione se carga en el name, en esta variable, color preferido, y ahí para que usted manipule desde el lenguaje de programación. ¿Sí? Si quiere ver más, o sea, aquí sería así simple, no solo se ve una opción. Si usted quiere visualizar más opciones dentro del combo box, simplemente maneje el múltiple size y cuántos quiere ver. Con la opción múltiple size puede ver cuántos quiere ver, ¿no? Entonces con múltiple size se amplía un poquito más el campo para visualizar los elementos de ese combo box. Por ejemplo, ahí está múltiple size 2, entonces veo 2 elementos. Y el resto me desplazo, ¿no? Para confirmación, formularios de confirmación, el checkbox, ¿sí? El checkbox es más que ¿no? El checket, ¿sí? El checkbox, ya saben la versión del checkbox, ¿no? Tiene solo 2 estados, que esté marcado o desmarcado, ¿no? Una caja de texto que esté marcada o desmarcada, eso es un checkbox, ¿sí? Igual, ¿con qué se hace? Input type, checkbox, es un checkbox, y el nombre. Entonces, todo lo que... Tiene solo 2 estados, true o false. Y ese estado que yo marque en este checkbox, si ven aquí está el checkbox, ese estado se guarda en el name, ¿sí? Y en base a estado yo ya puedo programar, ¿sí? Entonces se guarda, ¿no? Eso hace un checkbox. Entonces le pone checkbox y el texto que quiere que vaya al lado del checkbox. Entonces dice, por ejemplo, ahí, y marca, ¿no? Si marco, dice que sí deseo ser incluido en la lista de correos. Si no marco, quiere decir que no desea, ¿no? Se entiende ahí. Hay que tener mucho cuidado en cómo interpreta el usuario. Si quiere que aparezca por defecto sin marcar, solo le pone el checkbox como tal, perdón. ¿Sí? Solo le pone el checkbox, así. Checkbox, name lista y lo que va. Y sale así, ¿no? Y saldría así. Si quiere que salga marcado por defecto, entonces le pone la palabra checked. Al ponerle checked, sale por defecto marcado. Ahora, ¿cuándo marcar, cuándo desmarcar? Ya depende de su diseño, ¿no? Quiere que vaya por defecto marcado o por defecto sin marcar. Eso es en la palabra checked. Los botones de radio se lo hace con radio, ¿no? Radio buttons, input type radio. El nombre y los valores que van a ser. Entonces recuerde que puede ser conjunto de radio buttons, pero la característica de los radio buttons es que solo uno se puede seleccionar, ¿no? O sea, sale varias opciones, pero solo uno se selecciona. Entonces ahí tiene, ¿no? Entonces aquí tiene el input type radio para acercar que es radio buttons. El nombre ya sabe, esta sería la variable donde se carga el valor que yo selecciono. Y el value, ¿sí? Son las opciones que quiere que aparezca. Por ejemplo, miren aquí. Aquí está el formulario, cuál es tu sistema operativo preferido, y le pongo, ¿no? Input type radio, se va a llamar radio, la variable. Y le pongo name, sistemas operativos, value PC, checked. ¿Qué estoy diciéndole aquí? Que aparezca en el formulario sistemas operativos.
pero el valor que se cargue, ¿sí? O sea, perdón, el que se cargue, mejor dicho, el name, sistemas operativos, así se llama la variable, estoy mal, así se llama la variable, ¿sí? El valor que aparece en el formulario es PC, y le digo que por defecto este salga marcado, check it. Ya saben, Radio Buttons, uno tiene que estar marcado por defecto. Entonces les digo este primer valor, donde asome PC, check it. ¿Y qué va a asomar? El valor que se va a cargar en la variable es PC. ¿Qué va a asomar en el formulario? PC. Luego tengo el otro, ¿no? Input type radio, name, sistema operativo. Le guardo con el mismo nombre si quiero que sea 3 botones y de esos 3 botones seleccione uno. Porque si los guardo con nombre, perdón, si los pongo con el name distinto, sería 3 variables. Pero aquí estoy generando 3 radio buttons, pero estos 3 radio buttons, de acuerdo a lo que yo seleccione, solo uno de ellos va a cargarse. Entonces, aquí le estoy diciendo, miren, con el mismo nombre, sistema operativo, sistema operativo, sistema operativo, la misma variable, pero el valor que se carga depende de lo que yo marque, ¿no? Por ejemplo, si marco en PC, se va a cargar PC, si marco en Mac, se va a cargar Mac, si marco en Unix, se marca Unix. Entonces aparece así, ¿no? PC, Mac, Unix, y aquí está el primero que le decíamos por defecto checked. Y esto es lo que aparece en la página web. ¿Sí? Si quiere botones de envío, o sea, los botones, ¿no? Como el enviar, como el limpiar y todos esos, los botones normales, hay tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para envío es el submit, input type submit y el valor. En donde el valor, en cambio aquí no hay name. En botones no hay name. ¿Por qué? Porque los botones solo son para hacer una acción, no es para almacenar información. Entonces aquí depende del tipo de botón que usted seleccione para hacer la acción, ¿sí? Por ejemplo, hay el botón submit, que es enviar, y le dice el value. Esto sería la caption, el value, lo que quiere que aparezca en el botón. Mire aquí. Input type text, le pongo ahí un cuadro de texto. Y aquí le digo input type submit, el botón, le digo value, enviar datos. Esa es la caption que va a aparecer aquí, enviar datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Solo hace la acción de enviar. ¿Qué hago aquí? Cuando escribo el apellido, se carga en la variable apellido, y cuando le doy clic, envía apellido a la página que habíamos definido aquí en el atributo action. Envía ya. Y esa página recibe los valores y ya sabe, con el lenguaje de programación manipula esos valores y hace relación con la base de datos, y eso es todo lo que haría en un sistema web, una aplicación web. ¿Sí? Eso es todo. Por ejemplo, hay el otro botón, el reset. El reset, en cambio, es para limpiar los elementos de un formulario. ¿Sí? Entonces, ese es un botón de borrado. Si yo le pongo aquí input type reset, ese sería, ¿no? Y le digo valor de borrar datos. Cuando le doy clic aquí, hace la acción de limpiar los contenidos que había ingresado en elementos que están en el formulario. Y así hay varios tipos de botones que ya vamos a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, los botones no tienen name. ¿Por qué? Porque los botones hacen una acción. Hacen acción, nada más. No es que cargan datos a variables, ¿no? Los otros elementos sí cargan datos a variables y de acuerdo a la acción del botón se manda. ¿Sí? ¿Qué más? Hay algunas consideraciones que se debe tener en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer algunas agrupaciones, se utiliza el símbolo ampersand. ¿Sí? Tenemos ejemplos que vamos a ver, ¿no? Y vamos a aplicar. Entonces, ahora sí podemos hacer aplicaciones. Ojalá me alcance el tiempo, si no tendríamos ya la siguiente clase para acabar formularios. Sí, sí tenemos tiempo todavía. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ustedes sí manejaron formularios, ¿no es cierto? ¿Sí les dieron formularios o no todavía? Muy poco, Inge, lo básico. Lo básico. Pero sí utilizaron los botones, ¿no? Sí, solamente para capturar nombre, apellido y envío. Solo eso. Ya, entonces vamos a hacer más elementos con formularios, ¿no? Vamos a ver primero la práctica desde entender cómo trabaja el get y el post. Eso es fundamental, ¿no? Entonces voy a cerrar todo esto y acabamos lo que es todo lo que es frames. Y voy a hacer un nuevo archivo nuevo. Listo.
Y con ese nuevo archivo vamos a ver cómo funcionaría el get y el post y un poco la estructura de formularios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a generar un nuevo archivo. Le voy a guardar archivo, no guardar. Ya saben, primero guardar, ¿no? Ahora sí, creen una nueva carpeta que sea formularios, como sea. Y ahí vamos a guardar todo lo que es formularios, en cambio, ¿no? Entonces voy a ver aquí. Tengo con ustedes que se llama práctica y iteración de máquina. Voy a generar una nueva carpeta que se llame formularios. Y ahí voy a guardar todo lo que son mis formularios, ¿no? Entonces a este le voy a llamar, mi primer archivo le voy a llamar formulario 1. Formulario 1, ¿ya? .html. .html. Entonces tengo mi formulario 1.html. Lo guardo. Listo. Como ya tengo la extensión HTML, ahora sí pongo la estructura de la página web. Y ya está, ¿no? Entonces, aquí tienen dos opciones para trabajar en lo que es formularios. Bueno, voy a poner un título primerito. No necesito nada más. Vamos a decir uso de get y post. Ya. El título de mi página, nomás, ¿no? Aquí tienen dos opciones. Si no van a trabajar en combinación con otros textos, no necesito el body. Y directo paso a hacer el form. Pero si voy a trabajar en combinación con otros textos, a veces es necesario con tipo de atributos de HTML general, pues lo dejo el body y dentro del body genero el formulario. No pasa nada, ¿no? Pero si le quita el body tampoco porque el formulario tiene la estructura propia. Entonces, le dejo el body y voy a generar mi form. ¿Sí? Entonces tengo mi form. Y le voy a decir action. Form action. Y vimos nosotros, si vieron en Google, ¿no? Voy a trabajar con Google y le voy a poner la dirección de Google. Si quiero lo copio, si no le pongo, ¿no? HTTP, que no es muy difícil, ¿no? La dirección de Google. 2 puntos es // ¿no es cierto? www.google.com. Si quiero en español es .mx, no hay problema. Y vamos directo a donde se desplegaba la variable, que era en search, en el Google Search. Entonces era en search. Ahí estoy, ¿no? Entonces voy a trabajar ahí. Le digo que toda la información que coge mi formulario se va a enviar acá, al Google. ¿A qué? Al search. Como ya sé con qué variable trabaja, que es Q, entonces voy a trabajar con esa variable. ¿Sí? Entonces le digo method. Y el método, vamos a decirle que es el get. ¿Sí? El get, que ya vimos que el get porque visualiza, ¿no? Entonces hago con el google.com. Si quisiera que me salga en español, le pondría .com.mx, ¿no? Y me sale en español. Method get, ¿sí? Y nada más. No necesito nada más. Cierro formulario y listo, se abrió el formulario. Ahí está. Y ahora sí le pongo el texto Google. Si quiero puedo ponerle como un párrafo o con, por ejemplo, con las H, lo que sea, ¿no? Le voy a dejar simple. Google. ¿Sí? Le digo Google, 2 puntos. Y aquí, ya saben que el texto que se ponga en el diseño como tal, asoma como tal. Y si no, le puedo hacer trabajo. Si quiero trabajarle con color y todo, le tengo dentro de una etiqueta, dentro de un párrafo, ¿no? Con P. Y vamos a generar un input type por tiempo. Input. Un input. ¿Sí? Y le digo el type. Y le digo que el type va a ser del tipo, ahí están los elementos, ¿no? Entonces, no voy a hacer más que de búsqueda, digo, entonces le busco el search. Va a ser un cuadro de búsqueda. Input type search. Y le digo name. Y ya sé la variable con que trabaja. ¿Cuál era la variable? Q. Recuerden que vimos la variable en Google que trabajaba, donde receptaba los valores. Entonces, para que tenga relación, le digo name Q.
Porque si le pongo otro nombre, tendría que utilizar ASP o PHP para hacer la transferencia del nombre. Por ejemplo, si le puse buscar, name buscar, tendría que pasar de buscar a Q, pero a través de ese lenguaje y ahí mandar a Google. Como aquí vamos a hacer directo porque no estamos haciendo desarrollo web, entonces le pongo directamente el nombre con que trabaja Google, ¿no? Que es Q, que ya vimos cómo se ve, ¿no es cierto? Y listo, y le cierro. Y ya está mi input. Necesito un botoncito para enviar, entonces le digo input. Perdón, input type, submit, enviar, ¿no? Un botón de enviar, ¿sí? Y aquí no tiene nombre sino value, y le vamos a decir buscar, que es la acción que va a hacer, buscar. Cerramos. Y listo, se cerró mi formulario. Y ya no hay más, ¿no? Cierro el body y todo. Demasiado espacio también. Entonces, miren, así de simple para entender lo que es. Estamos en diseño y algo de desarrollo vemos, ¿no? Perdón. Formulario, ya. Entonces, miren, le hemos dicho aquí, esto es lo importante, form action. Por el momento yo sí tengo a qué página. Si no, lo dejaría en blanco porque no estamos haciendo. Pero ahora sí lo digo, que lo voy a enviar a Google, ¿sí? ¿Bajo qué método? Que se visualice, get. ¿Qué voy a enviar? Aquí está. Me sale un cuadro de búsqueda y que se llama Q. Todo lo que ingrese en Q, cuando le dé clic en el botón enviar, se carga en Q, va a Google y en Google se carga la variable Q y hace la búsqueda. Y eso es todo. Solo es para ver cómo hace la interacción, ¿no? Lo guardamos, control S, y hacemos la vista preliminar. Hacemos la vista preliminar, ¿sí? ¿Sí les funcionó? Listo, Sí. entonces déjeme ver dónde está. Y se me perdió. Aquí está. Ya. Esto es lo que van a visualizar, ¿no? No es un diseño grandioso, solo es la demostración entre el get y el post. Se están visualizando, ¿no es cierto? Entonces, miren, estoy en mi formulario. El rato que le doy un valor, por ejemplo, voy a buscar, qué sé yo, W3C. ¿Sí? Esto se está cargando en la variable Q. Entonces, cuando le digo buscar en el botón que he mandado, el input, le puse buscar, porque puede haber sido enviar, pero la idea es búsqueda, ¿no? Cuando le doy clic, se carga en la variable y se va a Google. ¿Sí? Esa es la idea principal. Se está conectando y ya está. Y va a buscar en Google. Entonces, si ustedes ven en la parte superior, en la variable Q, se cargó la búsqueda. ¿Sí le ven? ¿Les funcionó? Sí. Ya. Eso es porque es get, para visualizar. Ahora, el otro diseño. Vámonos a ponerle post, a ver qué pasa. Entonces acá en el form action, en vez de get, pongámosle post. ¿Ya? Y le ponemos post. Es para pasar directo a la base de datos. ¿Sí? Transferencia directa de datos. Grabamos, control S, y ejecuten y me cuentan qué pasa. El diseño les va a salir, ¿no? Obviamente. Otra vez pongan lo que quieran buscar. Qué sé yo, ¿no? UTA. Y mándenle a buscar. Cuéntenme qué pasó. Ajá, exacto. Porque no estamos mandando directamente a las bases de datos de Google. O sea, no estamos transfiriendo información directa a la base de datos para que guarde. Lo que estamos es pasándole para que muestre al usuario. Entonces el post no tiene sentido. El post solo se utiliza para eso. Si usted quiere hacer interacción con el usuario, se utiliza get. Esa es la idea principal, ¿no? Pero ya vemos que cuando utilizamos get hay que tener seguridad. En cambio, en post nadie va a ver. Por ejemplo, quiero hacer la transferencia bancaria, ¿no? De depósito. No va a ser get, porque usted no necesita ver cómo se fue el depósito. Usted manda el depósito, envía y se acabó. ¿Quién más va a ver el depósito? Nadie. Entonces ahí puede ser post. ¿Sí? Caso contrario es get. ¿Está claro? Entonces, esa es la diferencia entre get y post. Entonces, por defecto aquí no puede ser post, sino que debería ser get.
Listo, entonces con eso ratificamos lo que usted estudió, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Entonces hagamos otro formulario. A ver, veamos. Bueno, creo que se nos queda el tiempo un poquito corto, pero bueno, hagamos un formulario más, ¿de acuerdo? Hagamos otro formulario. ¿Perdón? Una pregunta. Dígame. En la parte del action, ¿solo se puede tener un action o se puede tener más de uno? ¿Aquí? Sí. No, solo uno. ¿Hasta a dónde va la información? ¿Sí? Ahora, si usted va a hacer entre dos páginas, lo cual es muy raro, tendría que dividir la información en esas dos páginas. O sea, sí podría ponerle, pero el problema sería ya su programación, ¿no? Por eso es recomendable solo uno. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Claro, ya cuando hagan diseño web. Como recuerden, esto van a ver el próximo parcial, ¿no? Creo que nadie de ustedes está cogiendo todavía desarrollo web, ¿no? Ay, No. No, Inge. No creo porque creo que es correquisito esta o algo así, prerequisito esta. Hagamos uno nuevo, archivo nuevo y la otra clase que es 3 horas, terminamos todos los formularios y avanzamos algo más, ¿no? Hagamos una último, vamos a decir archivo, guardar, vamos a guardarlo, guardémosle como formulario 2. Guardar dentro de la carpeta formularios mismo, ¿no? Vamos a guardarle como formulario 2. .html y listo. Ponemos la estructura del HTML. Listo. Vamos a ponerle de título práctica formulario. ¿Ya? Dentro del body vamos a generar nuestro formulario un form action. Vamos a dejarle en blanco porque no vamos a tener página donde enviar, no tenemos, dejamos en blanco method y le vamos a poner get. Listo. Method get y listo. Sería todo, ¿no? Cerramos. Y ahora sí vamos a poner elementos para ver lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un cuadro, vamos a hacer un nombre de usuario, dos puntos, y acá vamos a ponerle un input type, y vamos a decirle que va a ser un input type text, un cuadro de texto. Text, listo. Y claro, este sí tiene el atributo name. ¿Qué nombre se va a llamar? Le vamos a decir que se llame usuario. Name input type text usuario. Cerramos. Acá vamos a hacer otro. Perdón, para que no nos quede unido. Se me olvida. Siempre hay que saltar de línea. Break. ¿Sí? Break. Entonces tenemos nombre de usuario. Pedimos el nombre de usuario. Ahora vamos a decirle contraseña. Contraseña. 2 puntos. Y acá vamos a hacer un input type. Input type. Este va a ser de tipo password. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que no se va a visualizar la contraseña. Entonces, input type password, name, ya saben, ¿no? El name y qué nombre lo vamos a llamar. Clave, por ejemplo. Le llamamos clave, cerramos. Obviamente necesitamos un botón. ¿Sí? Sería break, siempre. Se me olvida siempre. Break. Break. Y ahora
para diferenciar espacios, ¿no? Otra vez, break, break. Estoy bien. Pediré. Ya 2 espacios y ahora vamos a poner un input. Input, pongámosle un botón, ¿no? Input type, un botón de enviado, submit, de enviado, ¿no? Y aquí solo tiene value. Value y va a decir enviar datos. Enviar datos, datos, enviar datos y eso es todo. Cerramos. Ya, se cierra el form, se cierra el formulario. Ese es un pequeño formulario, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo grabamos. Visualicen. Está horrible el diseño. Está horrible el diseño. Vamos a mejorarle un poquito, ¿no? A ver, para que no nos quede muy feo. Pongamos nombre usuario. Break. Break. Contraseña. Break. Ahí sí. Ponemos, ¿no? Después de cada... Le pusimos cada texto, ¿no? Nombre usuario. Pongámosle break. Contraseña break. Para... Si no está horrible el diseño, ¿no? Veamos ahí. Creo que quedó mejor. ¿Sí les quedó mejor? ¿Sí les funcionó? Sí, Sí. Inge. Entonces, para terminar hoy día con esto, les voy a especificar por qué este ejemplo. Ya. Entonces, miren ustedes, ¿no? Vamos combinando. Nombre de usuario, usuario. ¿Sí? Entonces, ingresamos cualquier usuario, ¿no? Por ejemplo, Juan. Contraseña, como era tipo contraseña, lo que usted dijiste se ve ahí. Listo. Aquí está la diferencia. Si yo le digo enviar datos, obviamente me va a dar error porque no encuentra datos. Si como yo le puse get, aquí se va a ver el usuario y la contraseña. En la línea, cuando ponga enviar datos, que aquí me va a dar. Pero si ve que se ve usuario y clave, entonces ya no está oculto. Eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Sí le ve? Cuando le dan enviar datos, ¿sí ven en la parte superior? Sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, no debería ser get. ¿Qué debería ser? Post. Post. Exacto, debería ser post. Porque miren, ¿qué saco yo si aquí pongo la contraseña? Pero acá se ve la contraseña que yo digité. Hay que tener cuidado, ¿no? Eso en seguridades. Por lo tanto, en este tipo de formulario no tiene sentido que sea get. ¿Qué debería ser? ¿Cómo es para manejar usuarios y contraseñas? ¿Qué debería ser? Post. Entonces pónganle post. En vez de get, pónganle post. Pónganle ustedes post, ¿no? Y grábenlo. Y vean. Ponemos post. Grabamos. Y visualicen. Estamos viendo la visualización. Le actualizo, le hago F5. Sí, le cierro. A ver. Voy a cerrar y voy a hacer la visualización, ¿no? A ver, ya me pasó algo. Visualizo. Ahí está visualizando. Entonces le digo al usuario, le digo al que ingrese Juan, la contraseña. Y cuando le digo enviar datos, miren, ya no se ve el usuario y la contraseña porque le dije post. ¿Está claro? Ya no se visualiza, ¿no? Pero claro, aquí tendría la ventaja de utilizar post porque se supone que fue directamente ¿a dónde? A la base de datos. ¿A quién le interesa ver el usuario y contraseña? Desde el punto de vista del desarrollador, a nadie. Sería directo a la base de datos y esto manejaría el administrador. Entonces, por eso es post. ¿Está claro? Sí. Sí, Listo.
Ya, entonces miren, esa es parte fundamental que deben tener en cuenta. Claro, el diseñar es sencillo, pero el diseño también depende de cómo usted va a manejar la información por seguridad, el primer inicio de seguridad, ¿no? Y ya luego ver los juegos de inicio de seguridad. Ya sabe, ¿cuál es el inicio de seguridad? El primer inicio de seguridad. ¿Saben cuál es? Precautelar la información. O sea, lo primero de seguridad es eso, precautelar, precaución. O sea, ¿cómo puede usted hablar de seguridad? Es poner cámaras, hablamos en forma general, ¿no? Ya han de ver de seguridad. Poner cámaras, poner alarmas, poner todo, si usted sale sin cerrar la puerta. Entonces, eso es el primer inicio de seguridad. Y eso, el inicio de seguridad empieza por el diseño, lo primero. Y de ahí ya viene el resto, ahora sí, si cerré la puerta, ahora sí, tengo que poner una cámara para ver quién intentó abrir la puerta, o que poner sensores para ver quién se acerca a la puerta, y etcétera, etcétera, y va un poco de seguridad, así mismo hay que trabajar. Pero no sirve de nada toda la seguridad que usted ponga después, si no precautela la información al inicio. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Les queda como tarea hacer la práctica de a ver, déjenme ver cuál tenía abierto ahí. Creo que están todas las prácticas abiertas. Pero ahí hay una que dice taller frames. ¿Sí? Taller frames. Y si quiere ya puede hacer un poco de ejercicios de formularios, aunque vamos a hacer la próxima clase un poco más de formularios, ¿no? Y hay un taller formularios también que si usted quiere ya puede ir haciéndolo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Inge. No, ¿Alguna Inge. pregunta, por favor? ¿Está claro? Listo. Nos vemos la próxima clase para terminar todo esto y a ver lo que es diseño web y pasar a ver, ojalá la próxima clase también ya veamos hojas de estilo y enviarles una tarea a ustedes, ¿no? Eso el día lunes, como tenemos 3 horas. Por hoy día eso es todo. Hagan las prácticas, los talleres, porque han de tener clases la siguiente hora o no tienen clases. Sí, Inge. Sí, entonces para que se preparen para la siguiente hora siempre hay que terminar un poco antes, ¿no? Bien, muchas gracias. Recuerden Gracias, practicar, Inge. hacer la práctica. Yo les voy a ver Gracias, si les Inge, hasta evalúo, luego. ¿no? Hasta luego, pasen bien. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.